0309, ya estamos mes de septiembre del 25. Ya no queda nada, la próxima semana ya es el examen de San Marcos, el primer grupo, sí. Sábado y domingo de la próxima semana. Ajá, y ya estamos dando los últimos retoques. Papayita, muchachos, no tengan problemas, la gente se asusta, somos seres humanos. Tranquilo nomás, que todo se puede en esta vida. Hoy vamos a ver, fijas uno, como dice tu material. Fijas uno, ¿ya? Lo subrayamos. Y un ratito. Aquí tengo, acá está el material, para poder yo también guiarme, ¿ya? Dice la primera pregunta de tu material. Muy buenas tardes con todos, una vez más. Una preguntita muy bonito. Analizando imágenes a la vez. Dice, a continuación, tenemos una imagen en la cueva de Les Trois Frères, situada en Araish, Francia. Es uno de los yacimientos prehistóricos de mayor relevancia que se encuentran en el país galo, centro de Europa, las Galias, Francia. ¿Ya? Alberga una serie de pinturas de gran interés que han sido datadas entre los 12.000 y 10.000 a.C. Fue descubierta en el año de 1912 por los 3 hijos del conde Begoin en lo que era entonces su terreno. Destaca por sus manifestaciones de figuras fantásticas y pertenecen cronológicamente al periodo magdaleniense. Sobre la imagen y lo aprendido, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones y marque la alternativa que contenga la secuencia correcta. ¿Saben ustedes que esta imagen, esta información, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a arte rupestre, arte parietal. Es el aporte de que, según la hominización, evolución humana y la prehistoria, es aporte de el Paleolítico Superior. Vamos a hablar del Paleolítico Superior. Pongan atención. Vamos acá. Asterisco. Primera pregunta. Le pongo 1 en arábigo. Paleolítico Superior. Paleolítico Superior. ¿Qué caracterizó al Paleolítico Superior? Vamos acá. ¿Qué género y especie pertenece al Paleolítico Superior? El Homo sapiens. El Homo sapiens. Así lo llama la presa San Marcos. Carl von Linneo, cuando hace su taxonomía humana, le llama Homo sapiens sapiens. Lo correcto tiene que ser Homo sapiens sapiens, pero la presa San Marcos ahora lo ha denominado Homo sapiens. Tú no te preocupes, no te pelees, síguele la corriente con tal que logremos el objetivo trazado. ¿Ya? Y le ponemos Homo sapiens. ¿Cuál es el ejemplar que pertenece al Paleolítico Superior? Su ejemplar es el hombre de Cro-Magnon. Ponemos ahí ejemplar. Ejemplar, hombre de Cro-Magnon.
descubierto en Dordoña, Cromañón, Francia, centro de Europa, la región de las Galias, haciendo un poco de geografía mundial. Siguiente dato. ¿Cuáles son los aportes de este hombre? Inventó el arco y la flecha. ¿Mejorando qué? Haciendo más efectiva ¿qué? La caza. La caza. Ya está. Siguiente dato. ¿Qué también nos ha heredado este hombre? Creó arte rupestre, que nos interesa a través de la primera pregunta. Creó arte rupestre. Y tú sabes que el arte rupestre es de dos tipos. ¿Cuál es, profesor Madueño? ¿Cómo lo han llamado los arqueólogos e historiadores? Uno es el arte mobiliar. El arte mobiliar. ¿Qué es el arte mobiliar? Objetos transportables. Objetos transportables. Objetos transportables. ¿Qué quiere decir? Que tú lo puedes trasladar de un lugar a otro, lo puedes movilizar, lo puedes transportar. ¿Entendidos? Este arte mobiliar pueden ser bastones de mando o también estatuillas esteatopígicas, estatuas pequeñas, tallado en piedra, donde representaban mujeres gorditas o de contextura gruesa, desnudas, que simbolizan la fertilidad, llamada la Venus paleolítica, la Venus de la prehistoria o la Venus de Willendorf. Lleva su nombre del lugar donde fue descubierto. Y el otro arte rupestre, ¿cuál es? El que nos interesa por esta primera pregunta. Es el arte parietal. Y arte parietal. ¿De dónde viene la palabra parietal? Viene de pared, de muro. Hace referencia a ¿qué? A lo que comúnmente llamamos pinturas rupestres. Pinturas rupestres. Te cuento algo. ¿Dónde se hacían las pinturas rupestres? En el interior, paredes y techo de cuevas, cavernas, abrigos rocosos, donde este hombre habitaba. Tú sabes que ese hombre era cavernario o troglodita. La pregunta es, ¿qué representaron en sus pinturas rupestres? La realidad que ellos vivían, animales con la cual convivían, cazaban para sobrevivir. Ejemplo de ellos tenemos un montón en los montes cantábricos, como por ejemplo Altamira en España, llamada la Capilla Sixtina de la Edad de Piedra, o la misma Lascaux, se escribe Lascaux, SCX, o conocido también como el Castillo, en Francia. Por ahí me preguntarán, profesor Madueño, ¿y San Marcos lo hacen? Y para toda la vida. Profesor Madueño, ¿con qué finalidad hacían pintura rupestre estos hombres? Bueno, existen varias hipótesis, pero la que tiene mayor fuerza son dos finalidades. La primera, didáctica. ¿Qué cosa es la didáctica? El arte de enseñar. Es decir, los expertos cazadores agarraban a los novatos y les enseñaban las pinturas para que les enseñaran, les hicieran conocer qué animales y cómo cazarlos. Eso es didáctica. Y el segundo objetivo, ¿cuál es? Mágico religioso. Eran pinturas propiciatorias, es decir, que en la práctica
en la casa iba a ser más efectiva. Los resultados iban a ser óptimos. Y otro dato más de este hombre del Paleolítico Superior. Este hombre migró y pobló Australia y América, nuestro continente, nos dio origen a todos los americanos, como tú, como yo. Ahora sí, basado en este principio, vamos a poner verdadero o falso a esa primera pregunta. Dice, papayita, 1. Se trata del periodo magdaleniense, técnica para hacer herramientas con huesos, colmillos y piedras del Homo sapiens sapiens, verdadero pues, que San Marcos solo le llama Homo sapiens. Ya, no hay que pelearnos. 2. El personaje representado en la derecha probablemente sea un chamán relacionado a ceremonias mágico-religiosas del Paleolítico Superior. Verdadero. 3. Los animales representados a la izquierda son tótems, espíritus protectores, muy comunes en el Paleolítico Inferior. No, señor, pertenece al Paleolítico Superior, no inferior. Falso. 4. Las pinturas rupestres corresponden al Homo neanderthalensis. No seas malo, corresponde al hombre de Cromañón. ¿Estamos? Ya es falso, pues. Y el último, las pinturas de Leibs, Troitz, Freres, según la lectura, ¿corresponde al Paleolítico Superior? Sí, verdadero. Alternativa correcta, la C. Ya está, papayita. ¿Ya ves? Nos vamos a la segunda pregunta. Dice, la civilización griega se fue consolidando paulatinamente entre los siglos X y VI a.C. Cuando se formaron las polis o ciudades-estado, debido a un fenómeno político-social denominado cinecismo, en los 2 últimos siglos de ese periodo, los griegos, lo cual sentó el precedente al inicio del periodo clásico, indique la alternativa correcta. La pregunta es, ¿cuál es el periodo de la evolución histórica de Grecia, llamada época helénica? ¿Cuál es ese periodo de su historia de la época helénica que presidió al periodo clásico? ¿Cuál es? Vamos a conocerlo. Pongo acá, pregunta 2. Atentos y atentas. Pongo por acá 2. Ese periodo tiene un nombre. Hijito, hijita. Ese periodo tiene un nombre. ¿Cuál es, profesor Madueño? Que antecedió al periodo clásico. La Grecia arcaica. Grecia arcaica. ¿Qué cronología tiene la Grecia arcaica? Vamos a ponerle. Abarca de los 800 antes de Cristo hasta aproximadamente los 490 antes de Cristo también. ¿Qué características tuvo? Nombremos.
Aquí se van a formar las polis. Check, formación de las polis. Formación de las polis. Oye, te cuento algo. Te cuento algo para toda la vida. Grecia nunca formó un estado, una nación unificada. No. Grecia estaba conformado por ciudades-estado. Nombre que le dieron los griegos, le llamaron polis. Le llamaron polis. Cada ciudad-estado tenía sus propias leyes que normaban a su pueblo y autoridades que lo gobernaban. Así que no te olvides. Entonces, ¿qué era una polis? 2 puntos. Seguido. Comunidades autónomas. Comunidades autónomas. Autónomas. ¿Qué quiere decir? Independientes. Con sus propias leyes que norma su pueblo y autoridades que lo gobiernan. Y otra cosa más. Por lo general estaban en lucha, en pugna, por tener la hegemonía de la región. Autosuficientes. Autosuficientes. Y a menudo rivales. Y a menudo rivales. ¿Qué te parece? Otra característica. Si las ciudades-estado griegas polis no eran un estado unificado, no formaban una nación unificada. Profesor Madeño, ¿qué los unía? Buena pregunta. Por ejemplo, ¿qué les unía? La lengua o idioma, la religión, su cultura, los Juegos Olímpicos. Y cuando la soberanía de su territorio peligraba contra la invasión enemiga, se aliaban, se unían, formaban coaliciones para defenderla. Unidad cultural. Unidad cultural de las polis. De las polis. ¿Cuáles fueron ellas? El idioma y religión principalmente. Idioma y religión principalmente. Y durante este periodo, ¿qué hecho también se produce? La expansión griega. La expansión, mira acá, griega. Profesor Modeño, ¿por qué los griegos se expanden? ¿Por qué los griegos colonizan prácticamente todo el Mediterráneo, sus orillas, sus aguas, las islas o ínsulas que forman parte de él? ¿Cuáles son esos factores de la colonización griega? Son varias. Por ejemplo, búsqueda de nuevos territorios para habitarlo, porque la península balcánica estaba muy tugurizada, muy poblada, no había confort. Búsqueda de nuevas tierras para el cultivo y abastecer de alimento a su pueblo y no mueran de hambre. Climas para poder vivir apropiadamente, entre otros. Expansión griega, colonización del Mediterráneo. Colonización del Mediterráneo. Mediterráneo. Hijo e hija. Mar que pertenece al Atlántico, no te olvides, y es el mar más antiguo e histórico del mundo. Bien, basado en ese principio, ¿con qué alternativa te quedas? Pregunta 2.
Ahí la respuesta es la C, pues. Se expandieron hasta la India con Alejandro Magno, Alejandro el Grande o Alejandro III, rey de Macedonia, hijo de Filipo II, 12 romano. Pucha, que Magno, su imperio era inmenso. Recuerda que estamos hablando la época helenística o hegemonía macedónica, el último periodo de la historia de Grecia. Mírame, el imperio de Magno se hace grande, inmenso, cuando Magno derrota al último rey Aqueménida, Darío III, en la batalla de Arbelas, y lo anexa a su dominio, estableciendo como capital la ciudad de Babilonia de su imperio. Impresionante. Por eso la alternativa correcta de la 2 es la C. Nos vamos a la 3. En la antigua Grecia, quienes pertenecían al G2 fundador constituían la clase privilegiada que contaba con todos los derechos. Eran los dueños de la tierra y, como controladores de la riqueza, poseedores de los poderes militar y político. El resto de la población, de las polis, estaba conformada por un pequeño campesinado, desprovisto de protección y de derechos. Estos nobles eran los en Esparta y los en Atenas. Elija la alternativa correcta que complete el fragmento anterior. Se refiere a las clases sociales, organización social en Esparta y Atenas. Vamos a conocer. ¿Ya? Vamos a conocer hijos e hijas. Cualquier duda que haya, me preguntas. ¿Ya? Vamos. Pongo 3. Aquí 3 en arábigo. Dice, profe, en la 2, ¿cuál era la clave? ¿Cuál era? No, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Es la C. La C. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien, hijita? Ok, vamos acá. Organización social le voy a poner, ¿ya? Organización social. ¿Dónde, profesor Madueño? En sus 2 grandes metrópolis que tuvo la antigua Grecia. Vamos a poner acá. Lo voy a bifurcar, 2 flechitas. Una, 2. El primero de ellos, Esparta. Y el segundo, Atenas. ¿Ya? ¿Cuáles eran las clases sociales en Esparta y Atenas? Vamos con Esparta y luego con Atenas. Pero antes. ¿Te escucho? Dice, en la pregunta 2, preguntan por el periodo arcaico, todavía ni nacía Alejandro Magno. Ya. Preguntan sobre el antes del periodo clásico, profe, en la 2. Ya. Dice la 2. Nuevamente la 2 para aclararlo. A ver, vamos a ver. Si es que me he equivocado, lo corregimos. La civilización griega se fue consolidando paulatinamente entre los siglos 10 y 6 antes de Cristo. Cuando se formaron las polis o ciudades, cuando se forman polis o ciudades, aparecen en la Grecia arcaica, como acabamos de ver. Estado debido a un fenómeno político social denominado cinecismo.
últimos siglos de ese periodo, los griegos, lo cual sentó el precedente al inicio del periodo clásico, indique la alternativa correcta. A ver, ¿enfrentaron y derrotaron a los persas? Nada tiene que ver. No hace mención a las guerras médicas, que es del periodo clásico. ¿Mantuvieron relaciones comerciales con los cretenses? ¿Mantuvieron relaciones comerciales con los cretenses? A ver, ¿cuándo tiene su apogeo la isla de Creta? Egeos minoicos. Estamos hablando del primer periodo de la época prehelénica, llamado cretense o minoica. Se expandieron hasta la India con Alejandro Magno. Lo dejo en stand-by. Colonizaron y helenizaron el Mediterráneo. Se enfrentaron a los romanos en el sur de Italia, la famosa Magna Grecia. A ver, ¿con qué alternativa nos quedamos? Analizándolo bien esta pregunta. La civilización griega se fue consolidando paulatinamente entre los siglos XVI a.C. Estamos hablando, ojo, hasta antes del periodo clásico, cuando se formaron las polis o ciudades, es decir, Grecia arcaica, estado debido a un fenómeno político-social denominado cinecismo. En los dos últimos siglos de este periodo, los griegos, lo cual sentó el precedente al inicio del periodo clásico, indique la alternativa correcta. Ya, muy bien. Hasta antes del periodo clásico. Enfrentaron y derrotaron a los persas, ese es clásico. ¿Mantuvieron relaciones comerciales con los cretenses? Lo dejo en stand-by. ¿Se expandieron hasta la India con Alejandro Magno? Ya. Eso viene a ser helenístico o hegemonía macedónica. Eso viene después, ese es el último. ¿Colonizaron y helenizaron el Mediterráneo? Ah, ahora sí. ¿Se enfrentaron a los romanos en el sur de Italia? Nada tiene que ver. Te queda la B y la D. Ahora sí, volviéndola a leer. ¿Mantuvieron relaciones comerciales con los cretenses? ¿Colonizaron y helenizaron el Mediterráneo? A ver, la helenización lo hace ¿quiénes? ¿Quién lo hace? Alejandro Magno, último periodo de la historia de Grecia. Esa es helenización. Entonces la respuesta correcta ¿cuál es? La B, pues. Tiene razón. Mantuvieron relaciones comerciales con los cretenses. Eso es prehelénico. Así que corrijamos, ¿ya? Tiene razón, tiene razón. ¿Quién lo dijo, hija? ¿Su nombre? Fueron dos chicos los que se dieron cuenta. Listo, listo, listo. A los muchachos, felicitaciones, la disculpa del caso, no me percaté, lo estamos corrigiendo, con tu apoyo, con tu aporte, gracias. Eso enriquece la clase y muchísimas gracias por tu aporte. ¿Estamos bien, hija? ¿Qué dicen? ¿Listo? Estamos corrigiendo la B, ¿ya? La 2, la B, ¿está bien? Porque eso es antes del periodo clásico, de acuerdo a la pregunta que nos hacen. ¿Estamos bien? A ver, chicos, por favor, porque hubo un... ¿Cómo? Estamos corrigiéndolo. Por la observación de dos de sus compañeros. Gracias, gracias, gracias. ¿Listo? Para pasar a este puntito, al toque nomás. Bueno, no me responden, supongo que sí. ¿Sí? ¿Sí? Listo, muchísimas gracias. Siempre es bueno responder para todos hablar el mismo idioma. Gracias. Bien, voy acá. Ahora sí, organización social. Esparta, Atenas. Dato. ¿Saben dónde se ubicó Esparta? ¿Sabes dónde se ubicó Esparta? Galápagos. Claro, ubicación. ¿Ya? Vamos a conocer desde su ubicación.
¿Dónde se ubicó? Península del Peloponeso. Península del Peloponeso. Te cuento algo. ¿Sabes dónde está la península del Peloponeso? ¿Dónde se ubica hasta hoy? Al sur de la península balcánica. Y se comunica con el continente a través de un istmo, puente de tierra, llamado Corinto. Punto. ¿Y dónde se ubicó su rival Atenas? Ubicación. ¿Dónde se ubicó su rival Atenas? ¿Recuerdas? Porque debe de saberlo. Península del Ática. Mira, geografía mundial. Península del Ática. Una cosa es Ítaca y otra cosa es Ática. Ática es una península al sureste de la península balcánica. Sureste de la península balcánica o helénica. En cambio, Ítaca es una isla, es una ínsula, rodeadas por las aguas del mar Jónico. Jónico. Se acabó. Profesor Madueño, ¿y cuáles eran sus clases sociales? Vamos a ver. Clases sociales. Primero de Esparta. Lo pongo por acá. Clases sociales. Estas fueron en orden jerárquico. El primero, homoío. Ahí está. Homo y hoy eran ciudadanos. Ciudadanos que ocupaban, ciudadanos gobernantes. Mejor, más rápido. Gobernantes. Moyoy. En segundo lugar, tenemos a los periecos. Ahí están los periecos. Hombres libres. Eran los hombres libres. Hombres libres sin derecho. Ciudadano. Y en tercer lugar estaban los ilotas. ¿Quiénes eran? Esclavos que por lo general se dedicaban al agro. Esclavos del Estado. Ya está. Ahí lo tienes. Eso es Esparta. Nos vamos a Atenas. Nos vamos a Atenas. Lo pongo por acá. Clases sociales. Ahora de Atenas. Clases sociales. Vamos, en primer lugar,
a quienes tenemos a los eupátridas. También a la eupátrida también se le conocía como atenienses. Uno, atenienses o eupátridas. Ahí está. Atenienses o eupátridas. Ciudadanos varones, no mujeres, ¿ah? Lamentablemente las mujeres en Atenas estaban relegadas, segregadas a los quehaceres domésticos, a atender al hijo y la cama. Esa era la mentalidad de la época. Y eso que estamos hablando de Atenas, ¿ah? Una metrópoli con una cultura excepcional. Esa es la Atenas democrática, pues, una cochinada. Ciudadanos varones, ahí está, con derechos, Segundo lugar, metecos, eran extranjeros. Con derechos restringidos, Muy bien. Y en tercer lugar, los esclavos. Propiedad del Estado. Y particulares. Punto. Ahí lo tienes. Completito la organización social espartana y ateniense. ¿Con qué alternativa te quedas? Al ojo, pues. La C, Homoío y los atenienses o eupátridas. La C. Pregunta 4. Habla. Hay una duda con respecto a la 2 nuevamente. Ya. Pero Creta es invadida por los micénicos y creo que por un incidente de un volcán queda destruida. La D creo que sería la clave, entendiendo el helenismo como consecuencia de su expansión por el Mediterráneo. Sería forzando clave. Y Sí. otra persona dice, ¿cuántos se enfrentaron los romanos a los griegos en la E de la 2? Ya. En la E de la 2. Te cuento. La primera. Me están hablando, la pregunta 2 hace referencia, para poder aclararlo y ya no haya duda en adelante, me hace referencia hasta antes del periodo clásico. Ya, me hace referencia hasta antes del periodo clásico. ¿Qué quiere decir? Sí es cierto que hubo colonización antes del periodo clásico. Grecia arcaica, ahí está. Pero ¿sabes dónde está el problema cuando me hablan de helenización? La helenización, ¿quién lo lleva a cabo? Alejandro Magno, en el periodo llamado helenístico o hegemonía macedónica. ¿Qué es la helenización? Es la fusión cultural de Occidente y Oriente, Grecia y Persia. Eso fue promovida por Magno. Si recuerdan.
Ese es el último periodo de la historia de Grecia, la helénica. No te olvides. Segundo, porque ahí dice helenización. Ese es el problema. Ahora, otros dirán, pero profesor Madueño, pero si yo hablo de colonización, también le puedo llamar, ya que los griegos eran helenos, al colonizar, los helenos expanden su dominio y puedo aceptar que helenizaron el Mediterráneo, ocuparon el Mediterráneo. Ese también puede ser otra posición, de acuerdo al criterio, a cómo manejas los conceptos y las ideas. No está mala, no está mal. Ahora, cierto, los cretenses, egeos, minoicos, pelasgos, fue el primer pueblo que dieron origen a los griegos. Eso es cierto, lo que ha dicho señorita, ¿no, hija? Sí. Una señorita, una compañerita de ustedes. ¿Ya? Sí, por eso justo creo que sería forzando claves. Forzando clave, ¿no? Siento que no encaja con la pregunta. Claro, forzando clave. Tiene razón la señorita, está bien. Analizando la alternativa y la pregunta del texto. Pero termino la idea. Los cretenses dieron origen a los griegos, egeos, minoicos o pelasgos, donde se establecieron en la isla de Creta, que hoy le pertenece a Grecia, rodeado por el mar Egeo, siendo su rey más importante Minos, y de ahí todos los reyes de Creta se llamaron Minos, de donde nace el mito, la mitología del Minotauro. ¿Cómo llega a su fin Creta? Lo que dijo la señorita es cierto. Porque uno, se produce un cataclismo, recuerda que es una isla, un maremoto, un tsunami, débil Creta, vulnerable Creta, será invadido por el segundo pueblo que da origen a Grecia, que son los aqueos, y que de Creta se trasladan y se establecen en la península del Peloponeso, gran parte del Peloponeso. Ahí lo tienes. Y no está nada mal. Entonces, aclarando lo que dijo la señorita, dice, forzando alternativa. También. Esta pregunta muy controversial, muy interesante. Y me voy al muchacho, ¿no? ¿Es un muchacho? La pregunta de Roma. Sí. Ya. Te cuento el caso de Roma, hijo. Y va para todos también. Roma, en su expansión durante la República, lleva a cabo su expansión en 3 etapas. La primera, la unificación de la península itálica, al sur de Europa, que tiene forma de botita, con dirección al Mediterráneo, llevado a cabo por los latinos. Logrado la unificación de Italia, que Italia estaba dividida, sabinos, griegos, etruscos, latinos, umbrios, terramares, etcétera, los latinos lo van a unificar. Su segundo paso, ¿cuál es? Luego de haber unificado la península itálica, su segundo paso será conquistar el Mediterráneo occidental, que era dominio de Cartago, colonia más importante del Mediterráneo, en las famosas guerras púnicas que lo van a derrotar los romanos. Luego de ello, ahora su siguiente objetivo será el Mediterráneo oriental. Conquistarán el Medio Oriente o Asia Menor y luego los reinos helenísticos de origen griego que estaban en disputa. Aprovechando esta vulnerabilidad, los romanos lo van a conquistar. Y de esa manera van a tomar posesión de todo el Mediterráneo. Tan importante el Mediterráneo para Roma que los romanos le llamaron Mare Nostrum. Ese es el latín, Mare Nostrum. ¿Qué castellanizado qué significa? Nuestro mar. ¿Me entendiste, muchacho? Esa es la respuesta. Pero no te preocupes, que poquito a poquito lo vamos a ir aclarando mejor. ¿Ya? Seguimos, ¿eh? Bien bonito es, bien bonito. La señorita, ¿no? Forzando. No está mala. No está, no, forzando, pero tiene razón. Tiene razón la señorita. Es una pregunta muy controversial. Bien.
Nos vamos a la pregunta número 4, ¿no? 4, le pongo por acá. Pregunta 4. Dice, eso me gusta a la gente, ¿ah? ¿Estos muchachos van a postular las letras? A veces. Letras. Ah, ya. No, van a Medicina. medicina, Ingeniería. Oye, ¿está bien? ¿Ah? Está bien. Felicidades. Vamos, pregunta 4. Dice, entre los siglos 8 y 6 antes de Cristo, la denominada etapa arcaica griega, mira, ve, acá sabe. La denominada etapa arcaica griega, se produjo el paso de la oligarquía a la democracia en las polis, que como Atenas se vieron afectadas por grandes cambios económicos, sociales, ideológicos y políticos. En ese contexto, señalen los acontecimientos que corresponden a dicho periodo de la historia griega. Bien, la gran mayoría de hechos, sucesos de la Grecia arcaica ya lo he nombrado. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a complementar. Mira, ¿de qué manera? Valor agregado, como dicen los economistas, para aprenderlo bien. Llévalo contigo. Vamos. Observa. ¿Cuál es el antecedente, para que me entiendas, la Grecia arcaica? ¿Cuál es el antecedente, hijo, hija, de la Grecia arcaica? Es la Edad Oscura. Quiero que miren acá. Asterisco. Edad Oscura. Y ahora vas a ver por qué se le llamó, por qué le han llamado los historiadores Edad Oscura a este periodo de la evolución histórica de Grecia. La Edad Oscura abarca de 1150, cronológicamente, 1150 antes de Cristo, aproximadamente 800 antes de Cristo también. Profesor Madueño, ¿cuáles son los acontecimientos hechos más importantes de este periodo? Acá tenemos, aparecen los invasores, dorios. Tú sabes que los dorios es un pueblo indoeuropeo. Es el tercer pueblo que dio origen a Grecia. ¿A quienes conquistaron? A los aqueos. Y ellos van a introducir a Grecia el uso del hierro. Introdujeron el hierro. No te olvides, ¿eh? El hierro. Se destruyen los palacios. Se destruyen los palacios. Y fortificaciones. Micénicas. Claro. Micénicas o cretomicénicas, como se le llama. Los micénicos o cretomicénicos son invadidos solamente por dorios. No. Se aunan a ellos otros pueblos indoeuropeos como jonios y eolios. Dato. Tú sabes que los espartanos eran dorios y los atenienses jonios. No te olvides, ¿eh? Siguiente. ¿Por qué se le llama Edad Oscura? Otros también lo conocen como la Edad Media griega, comparado con el oscurantismo científico del medioevo. Por esta razón, check.
estancamiento cultural. Estancamiento cultural. Observa. Y guerras. Lo pongo por acá. Y guerras. Entre los helenos. Entre los helenos. ¿Qué trae como resultado? Check. Dispersión de la población. Dispersión de la población. ¿Debido a qué, profesor Madueño? Al caos que atravesaba Grecia. ¿Ya sabe por qué? ¿Ya sabe por qué? Profesor Madueño, en esa pregunta, en la cuarta pregunta, me habla de los tipos de gobierno que tuvo Grecia en su historia. ¿Me lo puede aclarar mejor aún ese punto, profesor? Con gusto, para todos ustedes. Mira, una de las metrópolis que experimentó en su forma de gobierno para que su pueblo emprendiera, progresara, surgiera, avanzara, fue Atenas. Fue Atenas, ¿ah? La pregunta es, ¿cómo fue la evolución política de Atenas, profesor Madueño? Observa acá. Ese esquemita lo pongo acá. Nuevamente asterisco. Evolución política. Para que nunca te olvides. Clave en examen de admisión y para toda la vida. Evolución política ateniense. Ateniense. Vamos. Esas formas de gobierno, orden cronológico, son los siguientes. Vamos con el primero. Uno en arábigo. La primera forma de gobierno se llama monarquía. Monarquía. ¿Quién lo propone? Basileus. ¿Qué es la monarquía? Que el poder absoluto total recae en una sola mano, la del rey. Gobierno del rey. Basileus, su propuesta. 2. ¿Cuál es la segunda forma de gobierno? La aristocracia. Aristocracia. ¿Propuesta por quién? Por Dracón Arconte. Dracón Arconte. ¿Qué es la aristocracia? El poder de la... mejor dicho, es el privilegio del nacimiento. Ahora sí. Privilegio del nacimiento. Ojo, Atenas se le debe a dos grandes legisladores su organización. Uno es Dracón Arconte, que en el siglo 7 a.C. creó un código, el famoso Código Severo. Código Severo. 3. Tercera forma de gobierno. ¿Cuál es esa tercera forma de gobierno? Se llama timocracia. Mira, timocracia es el poder de la riqueza. Poder de la riqueza. Que tiene como autor a su segundo gran legislador ateniense llamado Solón. Le pongo por acá. El gran Solón.
Cuarta forma de gobierno que experimentó Atenas en su historia. ¿Qué nombre lleva? Tiranía. Cuarto, tiranía. Tiranía. Es el poder de la fuerza. Autor, Pisístrato. Pisístrato. A veces Pisístrato es maltratado, vapuleado, criticado acérrimamente porque fue un tirano. Pero pocos saben que Pisístrato es uno de los primeros en la historia de la humanidad en establecer una ley agraria a favor de los más desposeídos, que eran los campesinos, que comúnmente se le conoce como reforma agraria. Llévalo contigo. Y la forma de gobierno mejor para muchos entendidos del tema que Atenas propuso, democracia. 5. Democracia. ¿Qué es la democracia? Soberanía popular. El poder del pueblo. Autor, padre de la democracia, Clístenes. Clístenes. Ahí está. Él es el padre de la democracia. Pero quien lleva la democracia a su máximo esplendor, Pericles. 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 Punto. Oye, Clístenes también estableció como forma de gobierno, como castigo a todos aquellos opositores a la democracia ateniense, a sus críticos acérrimos, una forma de castigo llamado ostracismo. CS, ostracismo. Ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? Es el destierro por un lapso de 10 años a todos aquellos enemigos políticos de la democracia, y de esta manera los amordazó, los cayó, porque no se podía aceptar que en un país democrático como Atenas existe esclavitud y las mujeres estén segregadas sin derecho alguno. Saca tu cuenta. A diferencia de Esparta, donde las mujeres eran muy reconocidas, escuchadas, se les tomaba en cuenta. Y si no me crees, tienes la esposa de Leónidas, Orco. No lo olvides. Ahí está. Basado en ese principio, desarrollemos la pregunta 4. Sí, 4. Vamos a ver. Ahí vamos a poner verdadero o falso, ¿ya? 1. La colonización de nuevas tierras en el Mediterráneo oriental. Sí. 2. Las guerras médicas contra el imperio de los aqueménidas. No, pues, nada tiene que ver eso. 3. La guerra del Peloponeso entre la Liga de Esparta y Atenas. Tampoco nada tiene que ver. 4. El nacimiento de un grupo social basado en una economía mercantil. Verdadero. Y 5. El quiebre del monopolio militar que había mantenido la oligarquía a través de la timocracia. Verdadero. Alternativa correcta, la D. La D. 5. De la siguiente relación de acontecimientos históricos referidas a la etapa republicana de Roma, señale el orden cronológico correcto. Vamos, República Romana. Vamos con ustedes. Entramos a Roma. Tú sabes que la historia de Roma se divide en 3 periodos, ¿ah? Anda, profesor, ¿verdad? Sí. Mira. Pregunta 5. Con rojito lo pongo por acá. Vamos a hablar de Roma. ¿Qué tal cultura? ¿Qué tal civilización?
Es la continuación de Grecia, para ser exacto. En Occidente, Roma. ¿Tú sabes cuál fue el espacio? A ver, el espacio geográfico de Roma. De ahí voy a partir para que lo aprendan mejor. Primero, vamos a ubicar a Roma, ¿ya? Vamos a ubicar a Roma. Ubicación. Pregunta. Originalmente, ¿dónde Roma se ubicó? En la península itálica. Península itálica. Que tiene forma de botita al sur de Europa, con dirección al Mediterráneo. ¿Cuáles fueron los límites de Roma? Siguiente, límites de la antigua Roma. ¿Cuáles fueron los límites? A ver, ponemos ahí. Ponemos ahí. 1, norte. 2, sur. 3, oeste. 4, este. A ver, complétalo. Completa la mano derecha de cada uno de los límites. Por el norte, ¿con qué limitó Roma? Alpes. Ya está el primero. La cordillera de los Alpes. Por el sur, con el mar Jónico. Mar Jónico. Mar Jónico. Uno de los tantos mares menores que tiene el Mediterráneo. Por el oeste, el mar Tirreno. Y por el este, el mar Adriático. Mar Adriático. Ya está. Siguiente. ¿Cuáles son los accidentes geográficos ligados a Roma? Y su existencia dependió de ellos. Y de una u otra forma hasta hoy. Ponemos ahí accidentes geográficos. Accidentes geográficos. Vamos. Vamos. Y sin querer queriendo estoy haciendo geografía mundial, ¿eh? Qué buena gente soy, modestamente. Vamos, ¿cuáles son ellos? Nombremos. Primero comienzo con la montaña. Montaña. ¿Cuál es? Palatino. El monte Palatino. Recuerda que Roma es conocida como ciudad de las 7 colinas. Es muy accidentado en su territorio, se parece mucho a Lima. Y una de las colinas o cerros, comúnmente llamado monte, que lo circunda es el Palatino, que la tradición señala
que allí fundaron Roma. Valle, Lacio, río, que hasta ahora atraviesa la ciudad de Roma, hoy capital de Italia, y desemboca en el mar Tirreno, uno de los tantos mares menores que tiene el Mediterráneo. Se llama Tíber. ¿Sabe dónde nace el Tíber? ¿Sabe dónde nace el Tíber? Sin plagiara, que salga de tu cabecita, geografía. ¿Dónde nace el Tíber? ¿Alguien? Señores, señoritas. Uy, se han desmayado, creo. ¿Dónde nace el Tíber, hijito, hijita? Vamos, tú puedes. Porque yo creo en ti. ¿Alguien? Te digo, no te preocupes, para eso estamos. El Tíber nace en el deshielo de los glaciares en la cima de la cordillera de los montes Apeninos. Recuerda que los Apeninos recorren, atraviesan de norte a sur la península itálica. Nunca lo lees. ¿Ya? Ya está. Profesor Madueño, sabido ello, ¿cómo es la cronología de Roma? Buena pregunta. Eso me encanta. Siguiente. Cronología. Para que nunca te olvides, ¿eh? Roma se divide en 3 periodos. ¿Cuáles son esos periodos? Vamos con el primero. Vamos con el primero. Ahora con minúscula. A. La monarquía. ¿Quiénes gobiernan la monarquía? Reyes. Y estos reyes están divididos en 2 dinastías. La primera se llama Latina y la segunda Etrusca. Latina y Etrusca. Va. ¿Quiénes son reyes latinos? En total son 7, ¿eh? Son 7. Los 4 primeros: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Ancomarcio. Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Hostilio con H, y Ancomarcio, Marcio con C. Y Etrusca, los 3 últimos: Tarquino Prisco o Tarquino I, el viejo, el antiguo. Servio Tulio y Tarquino el soberbio, el joven, o Tarquino II, 12 en número romano. ¿De qué año a qué año abarca la monarquía? Buena pregunta. Comprende desde la fundación de Roma, el 759 antes de Cristo, hasta el 509 antes de Cristo también. Ese es el lapso. Ese es el lapso. Vamos con la B. ¿Cuál es el siguiente periodo? República. La República, que nos interesa esta vez, debido a la pregunta: ¿quiénes gobiernan la República Romana? Son los siguientes: el Senado, el cónsul, lo apoya el cónsul, y las asambleas. Profesor Madueño,
dueño. ¿Cuántos eran estas asambleas? Tres. Grábalo bien en tu cabecita. ¿Cuáles son esas asambleas? Las curiales, las centuriales y las tribales. Curiales, centuriales y tribales. Sin dejar de lado magistraturas. Por ejemplo, pretores, ediles, censores, cuestores, otras magistraturas, la que ganó el pueblo, tribuno de la plebe, y una magistratura especial, cuando Roma entraba en crisis, externo e interno, tomaba el mando un general, un militar de carrera, por un lapso de medio año, 6 meses, y si se necesitaba que éste continuara, lo hacían, llamado dictador. ¿Listo? ¿De qué año a qué año abarca la República? Estoy hablando del 509 antes de Cristo hasta aproximadamente el 29 antes de Cristo también. Punto. Siguiente periodo. ¿Cuál es? El último de la historia de Roma, el imperio. C minúscula, imperio. Ahí está. ¿Quién gobierna el imperio? El emperador, pues papá, mamá. El emperador. Tiene el poder absoluto en Roma. Siendo el primero perteneciente a la dinastía Julia Claudiana, César Augusto, su nombre verdadero, Octavio. ¿Y el imperio? ¿De qué año a qué año abarca? Buena pregunta. Del 29 a.C. hasta, algunos dicen, 476 después de Cristo, cuando se produce la caída del Imperio Romano de Occidente por la invasión bárbara germánica. Otros dicen no, comprende hasta el año 395 después de Cristo, cuando Teodosio I el Grande divide el imperio entre sus 2 hijos. Al mayor, Honorio, le entrega Roma de Occidente, y al menor, Arcadio, Roma de Oriente, que comúnmente también lo conocen como Imperio Bizantino. Ahora sí, ordenemos cronológicamente lo que nos pide la pregunta 5, al toque nomás. Vamos, con ustedes, ¿ah? La 5. ¿Cuál está en primer lugar? 4. Los galos saquean Roma por primera vez en su historia. Luego viene el 1. Aníbal Barca inicia la Segunda Guerra Púnica. Luego viene el 2. Tiberio Graco presenta su denominada ley agraria. Y luego tenemos el 3. Julio César logra la conquista de las Galias. Alternativa correcta, la C. 5C. Ya está. Pregunta 6. La primera etapa de la historia romana fue la monarquía. En ella se fueron configurando las instituciones políticas y sociales que posteriormente caracterizarán al periodo republicano. De acuerdo con ello, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Vamos a hablar ahora de la monarquía. Vamos, la monarquía. Datos importantes. Datos importantes. Mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. Ponemos ahí 6. Por acá, por acá, por acá. 6 en arábigo. Monarquía romana, asterisco. Monarquía romana. ¿Ya?
Cronológicamente la monarquía comprende desde la fundación de Roma, 759 antes de Cristo, hasta el 509, hasta el 509 antes de Cristo también. Ahí está. Entre paréntesis, para que nunca te olvides, esa es la cronología. Esta monarquía romana estuvo gobernada por ¿quiénes? Por reyes. El poder absoluto recaía en manos de ¿quiénes? De los reyes, los monarcas. Ponemos acá un ratito, amarillito mejor. Gobernado por reyes. Reyes que pertenecieron a dos dinastías. Profesor Madueño, ¿qué dinastías? Buena pregunta. Dos dinastías. Flechita, los bifurco. La primera dinastía, ¿cuál es? Latina. Lleva el nombre de su origen. La segunda, etrusca. Vamos, reyes latinos. Flechita abajo, reyes etruscos. Flechita abajo también. Reyes latinos. El primero, Rómulo. De donde deriva el nombre Roma. Según la mitología, la leyenda, su padre fue Marte, que junto a su hermano gemelo, Remo, fueron amamantados por una loba sagrada que le envió su padre y sobrevivieron. El nombre Roma deriva de Rómulo, que llega al poder matando a su hermano Remo. Crea el Senado como asesor de los reyes. Crea las dos principales clases sociales, patricios y plebeyos. Provoca el rapto de las Sabinas para encontrar esposas para los romanos. Y a su muerte será divinizado y como Dios llamado Quirino, con Q, Quirino. Luego tenemos a Numa Pompilio. Llamado Numa el Ceremonioso, creó las escuelas sacerdotales, levantó un templo en honor a Jano, la deidad de los dos rostros. Luego tenemos a Tulio Hostilio. Llamado Tulio el Guerrero, que destruirá al Valonga. Y por último, Ancomarcio, que construyó el puerto de Ostia, a orillas del mar Tirreno, dándole apogeo a Roma.
Vamos con los etruscos. Vamos con los etruscos. Ponga atención, ¿ah? No me pierda la hilación. Entre los etruscos, ¿a quienes tenemos? A Tarquino I, uno en romano, Tarquino Prisco, Tarquino el Viejo, o también llamado Tarquino el Antiguo. Este pata era un buen arquitecto, ¿eh? Construyó el foro romano, el circo romano, restos de él hasta ahora existen, y la cloaca máxima, el desagüe principal de la ciudad. Luego tenemos a Servio Tulio. Servio Tulio. Oye, levantó un muro perimetral en Roma, el famoso muro serviano, restos de él hasta ahora existen, para proteger Roma del ataque de sus enemigos. Llevó a cabo el primer censo de la historia. Lamentablemente no terminó bien su gobierno, porque lo derroca, lo depone Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio, llamado también el Joven, o Tarquino II, 2 en romano. ¿Sabes el error que comete Tarquino el Soberbio? En ningunear al Senado que lo asesoraba. Y el Senado estaba formado por patricios, nobles ricos, de gran influencia y poder, que buscaron la manera de derrocarlo, de deponerlo. Y ese pretexto llegó cuando su hijo Sexto ultrajó, violó a la respetable patricia Lucrecia. Y Lucrecia, al ver su honra en el piso, en el suelo, toma la decisión fatal de suicidarse con su propia mano, clavándose un puñal en el vientre. Su marido era un patricio influyente llamado Lucio Colatino, que se unió a otro patricio influyente como él, llamado Junius Bruto, y van a derrocar, van a deponer a Tarquino el Soberbio. Junius Bruto anula la monarquía y fundará la República. Segundo periodo de la historia de Roma. Ahora sí, ¿con qué alternativa te quedas? Pregunta 6, ¿eh? Vamos, al toque nomás. ¿Verdadero o falso? 1. La dinastía latina fundó la ciudad y organizó el Senado como institución política. Verdadera. 2. La dinastía etrusca construyó los primeros grandes monumentos romanos. Verdadero. 3. Los reyes latinos expandieron el territorio romano en toda la península itálica. Falso. 4. Los reyes etruscos lograron el dominio completo del mar Mediterráneo. Falso. Alternativa correcta, la C. Ya está. Pregunta 7. Antes de pasar a la pregunta 7, hasta acá, ¿cómo vamos? La verdad de corazón, hijos, hijas, ¿todo bien? ¿Están entendiendo la clase? ¿Les está gustando la clase? La verdad de corazón, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Perfecto, gracias, gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Pregunta 7 dice: marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas acerca de la guerra de las cruzadas. Uy, qué bacán. Vamos, te explico.
Te explico. 7. Lo pongo por acá. Entramos a la Baja Edad Media. Asterisco. Cruzadas. De frente. ¿Para qué? Palabreos. ¿Tú sabes que la guerra de las cruzadas llevadas a cabo en la Baja Edad Media, prácticamente en el epílogo del medioevo, es el conflicto armado que más tiempo ha durado hasta ahora en la historia de la humanidad? Estoy hablando desde el año 1095, todo después de Cristo, nuestra era o el presente, hasta el año 1270 aproximadamente. 1270 aproximadamente. Pregunta, ¿qué cosa fue? ¿Qué fueron las cruzadas? Enfrentamiento bélico entre cristianos occidentales versus contra turcos, musulmanes, islámicos, maometanos. ¿Pero qué tipo de turcos? Selyúcidas. Turcos selyúcidas. Selyúcidas para rescatar ¿qué, profesor Madueño? Para rescatar Jerusalén. Tierra Santa, Palestina o los santos sepulcros, símbolo de la cristiandad. ¿Cuántas cruzadas fueron? 8. Fueron 8 cruzadas. Profesor Madueño, ¿lo puede enumerar? Con mucho gusto. 2 puntos aparte. Acá. Mira, tiene que haber 8. Guión. 4 de ellas, la mitad, 4 se dirigieron a Jerusalén. Tierra Santa, Santos Sepulcros, Palestina. Te quedan 4. De los 4 que quedan, 2 se dirigió a Constantinopla. Recuerda, capital del Imperio Romano de Oriente, comúnmente llamado Imperio Bizantino. Te quedan 2. De esas 2, uno se dirigió al noreste de África. Uno se dirigió al noreste de África. Exactamente hoy, Egipto. Paréntesis. Egipto. Y te queda 1 para completar los 8. El 1
primera, uno se dirige al norte de África. Al norte de África. Hoy, ahí se ubica un Estado Islámico. ¿Qué nombre lleva? Túnez. Hoy, Túnez. Túnez. Ahí lo tienes. Ahora sí. Ahora sí. Desarrollemos la pregunta 7. Marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas acerca de la guerra de las cruzadas. ¿Verdadero o falso? Vamos con la primera. 1. La primera cruzada fue conocida como la Cruzada de los Reyes. Mentira. La Cruzada de los Reyes es la tercera. 2. La tercera cruzada finalizó con la recuperación de Jerusalén por los señores feudales cristianos. Mentira. La única cruzada que tiene éxito es la primera, pero la etapa señorial. El resto fueron fracasos. Falso. La tercera, la cuarta cruzada se caracterizó por ser comercial. Verdadero. 4. Los cruzados se enfrentaron durante siglos a los califas árabes. No había califato, eran sultanes. Falso. Alternativa correcta de la 7, la C. Se acabó. Un gran favor. Como ya queda poquito, me ayudan, por favor, me apoyan para desarrollarlo explicándoles. ¿Sí? ¿Me hacen ese favor? Te escucho, te leo. ¿Sí? Gracias, hijitos. 8. La Edad Moderna, según la división tradicional de la historia, realizada por Cristóbal Keller Celarius, es la tercera etapa que inicia con la toma de Constantinopla el año 1453 y concluye con la Revolución Francesa el año de 1789. Respecto a este periodo, establezca el valor de verdad o falsedad de los enunciados siguientes. ¿Verdadero o falso? 1. Uno de los conflictos desarrollados fue la Guerra de Sucesión Española. Verdadero. Habla de la Edad Moderna. Copérnico publicó su obra sobre la revolución de los cuerpos celestes. Verdadero. 3. Felipe II, rey de España, organizó la Armada Invencible contra Inglaterra. Verdadero. 4. Muerte de Juana de Arco, defensora de Francia a mano de los ingleses. Esa es la Guerra de los 100 años. Pertenece a la Baja Edad Media, Medioevo, siglo XIV. Falso. La respuesta es la E. 9. El Concilio de Trento o Contrarreforma no solo reafirmó la doctrina católica, sino que también impulsó reformas disciplinarias para mejorar la moral y preparación del clero. Estas medidas buscaron fortalecer la autoridad eclesiástica y evitar los abusos que habían sido duramente criticados durante la Reforma Protestante. ¿Qué reforma disciplinaria fue establecida por el Concilio de Trento para el clero y hasta ahora existe? ¿Cuál? La A, pues. La creación de seminarios para la formación de sacerdotes que hasta ahora existen. Pregunta 10. Su figura representativa es Brisotto. Sus primeros diputados proceden de la alta burguesía que ha intervenido en el comercio oceánico. En Burdeos y Nantes son partidarios de realizar la revolución por medio de la ley, desaprueban el terror y defienden la propiedad. Se inclinan por darle importancia a las provincias frente a París. Schmitt, Introducción a la Revolución Francesa, 1980. La descripción anterior representa una agrupación política surgida durante la Revolución Francesa. Estos fueron los jacobinos, pues, o montañeses, que tuvo como líder principal a Maximilien Robespierre, que se hacía llamar el incorruptible.
que tomaron el poder durante la Convención Nacional, la A. Pregunta 11, dice así: respecto a las ideologías del siglo XIX, hace poquito, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta con respecto al valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Verdadero o falso? El socialismo utópico propuso la dictadura del proletariado. Mentira, no es el utópico, es el científico de Marx y Engels. Falso. El liberalismo defiende el principio de soberanía popular propulsada por John Locke. Verdadero. 3. El conservadurismo afirmó la autodeterminación de los pueblos. Mentira. Ellos hacían lo posible por mantener el absolutismo. Falso. 4. El anarquismo plantea la supresión de todo tipo de gobierno. Sí. Alternativa correcta, la A. Dice, en la 10 no es girondinos, la C. No. Esa es una propuesta jacobina montañese o montañés. ¿Por qué se le llama jacobino? Son ideas de Juan Jacobo Rousseau, que defendía la república. Y dos, ¿por qué se le llama montañeses? Porque el escaño de estos parlamentarios estaba arriba, parecía la cima de una montaña o cordillera. ¿Entendidos? Siguiente pregunta. Ya se me pasó. ¿Qué pregunta estamos? Me emocioné. Pregunta 12. Determina el valor de verdad o falsedad. La 11 es la A. La 12. Determina el valor de verdad o falsedad sobre las causas que condicionaron el inicio de la Primera Guerra Mundial. 1. Uno de los motivos de la guerra fue el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. Mentira. 2. La exacerbación del chauvinismo facilitó el reclutamiento masivo. Verdadero. 3. Los intereses geopolíticos que movían las alianzas militares entre las potencias europeas. Verdadero. 4. La teoría del espacio vital promovida por el régimen imperial alemán. Mentira. Esa es una causa de la Segunda Guerra Mundial, no de la Primera. La alternativa es la A. 13. Identifique la alternativa que contenga algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias. 1. La división del África en la conferencia de Berlín. Mentira, ello provocó el gran imperialismo. 2. La enorme indemnización pagada por Alemania. Sí. Por el Tratado de Versalles, lesivo para Alemania. 3. Las transformaciones sociales ocurridas en Rusia. Sí. 4. Los nuevos países como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Austria, Hungría, Letonia, Estonia, Lituania. Sí. La respuesta es la A. La A. Penúltima pregunta, 14. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, enfrentó a países de todo el mundo y es considerada todavía hoy el peor conflicto bélico de la historia. Más de 100 millones de soldados de una veintena de países participaron en el conflicto. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que más de 50 millones de personas, militares y civiles, murieron durante los ataques. Además, entre el 19 y 28 millones de personas murieron como consecuencia de las enfermedades y la hambruna derivadas de la guerra. Al culminar la Segunda Guerra Mundial, se produjeron una serie de cambios políticos, económicos e institucionales a nivel global. Entre ellos encontramos que, verdadero o falso. 1. El establecimiento de una institución que promueva la relación de todos los países evitando una tercera guerra mundial y fue liderada únicamente por la URSS y Estados Unidos. Falso. 2. La división del mundo en dos bloques antagónicos en los aspectos políticos militares exclusivamente. Falso. 3. La defensa de los sistemas económicos
contrapuestos en los diversos campos, verdadero. 4. El afianzamiento de las políticas nacionalistas e independentistas en África y Asia, llamado descolonización, verdadero. La D, 3 y 4 son correctas. Pregunta 15, Guerra Fría, que está viniendo en los últimos exámenes de San Marcos. Y ha venido también, si no me equivoco, en su simulacro. La Guerra Fría 1945 a 1991 fue el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que generó la división del mundo en dos grandes bloques y trajo consigo una gran tensión. Sobre este periodo se puede afirmar como verdadero los siguientes enunciados. Vamos a ponerle verdadero, falso. 1. ¿Estados Unidos apoyó al gobierno de Corea del Sur? Sí. Guerra de Corea, península de Corea, que para muchos es el primer conflicto de la Guerra Fría, verdadero. 2. ¿La España de Franco fue aliada de la URSS? Mentira, falso. ¿Por qué? Porque la España de Franco forma parte de la Guerra Civil Española, 1936 al 39, antes de la Segunda Guerra Mundial, y era fascista. Siguiente. 3. Turquía permitió la instalación de misiles en su territorio, país satélite de Estados Unidos con dirección a la Unión Soviética, verdadero. 4. América Latina y Asia fueron neutrales en este conflicto, no necesariamente. Hubieron países socialistas pro-soviéticos y capitalistas pro-estadounidenses. Falso. La alternativa es la A. 1 y 3 son las únicas correctas. Espero que la clase de hoy... Hay una dice, le podría preguntar la clave C en la 10. Briscott no era el que representaba el partido girondino. A ver. Y también dicen la 10 no sería la C. Briscott es el líder de los girondinos en el texto. A ver. Vamos a ver ya, un ratito. ¿Qué pregunta me dijeron? La 10. La 10. A ver, vamos a analizarlo. No te preocupes. Si hay que corregirlo, corregimos. Dice, a ver, ¿dónde estoy? Su figura representativa es Brisot. Chusma. Brisot es girondino, pues. Tiene razón. Ya me dijiste todo, ya, Brisot. Brisot, por si acaso, es un burgués. Ellos, los girondinos, eran republicanos moderados. A ver, déjame leer. Fuldenses no es. Franciscanos, ¿qué tiene que ver franciscanos? Valdenses menos. Sí. A ver, ¿qué dice la C? Los girondinos y su programa de reformas moderadas. Sí, está bien. La disculpa del caso es la C, está bien. Brisot es girondino, republicano moderado. La 10 lo cambiamos a la C, porque los jacobinos o montañeses fueron republicanos radicales. ¿Está bien, Brisot? La C. Corrección, la disculpa del caso. Ahora sí, mamita, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, hijitos, hijitas? Sí, ahora sí todo. Perfecto. Un fuerte abrazo a todos, cuídense.